Pues vamos a iniciar este tema de educación para la paz y la no violencia. Y bueno, voy a iniciar hablándoles un poco de lo que sería la definición de paz, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, no todo el mundo habla de educación para la paz, todo el mundo habla de qué es esto de la paz, y decimos, bueno, pues vamos a entrar en materia de qué es esta definición de... Y es algo que muy poca gente como que tiene presente. Siempre pensamos en la paz como en algo, por ejemplo, que puede ser como la paz romana, ¿no? Que es una expresión en latín utilizada pax para referirse al largo periodo de estabilidad. De hecho, la normal en su porra, me parece, ¿no? Luz pax vix, ¿no? Utiliza la pax, ¿no? Con este concepto de paz romana, ¿no? Y es bien interesante porque la paz romana tiene una historia en donde nos habla justamente del orden y del que así se lograba grandes periodos de estabilidad, ¿no? Entonces hay una frase que habla justamente que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de este tipo de paz, a esta paz, desde la educación para la paz, no nos referimos, ¿no? Entonces tenemos como segundo punto, pues la paz griega, ¿no? Que se refiere a un estado de tranquilidad, y aquí aparece pues la diosa de la paz, que es Eirene, ¿no? Y que pues su propuesta o digamos su significado tiene que ver con el no conflicto, ¿no? Entendemos que la paz griega habla de una sintonía con la homonomía o armonía, es decir, la ausencia del conflicto. Entonces, cuando hablamos de esta paz, de decir no hay conflicto y queremos que esta sea una paz pues tranquila, me refiere como a estas palabras, no sé si han escuchado déjenme en paz, o esta palabra que dice llevemos la fiesta en paz, o sea, ya no peleemos, dejemos todo en paz, ¿no? En esta ausencia de conflicto. Y luego viene la paz hindú o la paz judía, ¿no? Que habla justamente de esta paz interior o esta tranquilidad. ¿no? Y la paz judía o la paz hindú habla de ahimsa, y que tiene que ver con la no violencia. Y hago hincapié en el no violencia porque es un no separado de la palabra violencia, es decir, total tranquilidad, ¿no? Paz interior. Igual estamos hablando de la ausencia del conflicto, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa, ¿no? De Gandhi que dice, no hay camino para la paz es el camino, ¿no? Pero cuando nos referimos a estos tres tipos de paz dentro de la educación para la paz, justamente no nos referimos a ninguno de estos tres tipos. A esto le denominamos paz negativa. ¿Y esto por qué ocurre? Pues bueno, porque habla justamente de la ausencia de algo que es dinámico, y esta ausencia es el conflicto. Entonces ahora les voy a hablar de la paz positiva, que es a lo que sí se refiere la educación para la paz. Dice que la paz es positiva, tiene que ver con que no es lo contrario del mal, sino la ausencia de violencia estructural, la armonía del ser humano consigo mismo y con los demás y con la naturaleza. La paz no es una meta utópica, es un proceso y supone un rechazo del conflicto. Al contrario, los conflictos hay que aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y justa. Es decir, nosotros desde la paz positiva buscamos reconocer el conflicto como un proceso dinámico y vamos a buscar afrontarlo, ¿sí? Entonces, ya nada más como digamos repaso, ¿no? Tenemos entonces la paz negativa versus la paz positiva. Y dice aquí que la paz positiva, como ya revisamos, busca armonía social, igualdad, justicia, lo cual terminará trayendo cambios radicales dentro de los contextos sociales. Y la paz negativa es aquella que solo busca el cese de los conflictos bélicos, es decir, el detener las guerras y de la violencia directa. Y entonces, ¿qué es eso de violencia? ¿No? Entonces, para hablar de
violencia, pues primero quisiera hablarles de qué es la agresión. Y la agresión tiene que ver con una conducta, bueno, es una conducta agresiva, es un comportamiento básico y primario en el ser humano. Es decir, si nosotros no fuéramos, digamos, agresivos, no podríamos tener una afirmación, no podríamos tener este instinto de supervivencia y no podríamos tener esta afirmación. Es decir, la agresión es innata, ¿sí? Y ayuda a nuestra fuerza vital, lo que nos hace sentir personas y no marionetas. O sea, entendemos entonces que la agresividad sí tiene un papel importante dentro de nuestra psicoemocionalidad. No obstante, de lo que habla la educación para la paz es justamente de la violencia. Y aquí me gusta retomar a este autor, Johan Galtung, es de mis favoritos, porque él justamente nos dice que la violencia es un concepto aprendido, ¿no? Y él tiene 3 elementos bien importantes para analizar este tema de la violencia. Y entonces vamos a empezar pues por la violencia directa, ¿no? La violencia directa tiene que ver con lo que vemos, digamos, con la crisis del conflicto. Decimos que el conflicto, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero decimos que el conflicto es un proceso. Entonces, la violencia directa es lo que cuando estalla el conflicto, cuando ya no podemos más con esto y decimos, híjole, ahí tenemos actos de violencia, ¿no? Después tenemos la violencia estructural y estas dos, bueno, Galtung nos dice que la violencia directa es, bueno, esta pirámide de la violencia es como la punta, que es la violencia directa, es lo único que vemos. Siempre que hay conflictos, por ejemplo, cuando hablamos de la negritud, vemos el conflicto cuando los negros salen a protestar y vemos que hay violencia directa y vemos cómo los reprimen la autoridad, ¿no? Y cuando reprimen la autoridad esta violencia directa, ya estamos hablando de una violencia estructural. ¿Por qué? Porque las instituciones están formadas para reprimir a aquel que se ve diferente a nosotros, porque le tenemos miedo. Entonces, en el concepto de negritud, pues sí, vamos a reprimir a los negros, porque aparte, bueno, decimos, la violencia estructural se centra en el conjunto de estructuras que no permite la satisfacción de las necesidades y se manifiesta precisamente en la negación de las necesidades. Entonces, cuando hablamos de que las personas, digamos, negras quieren andar por la vida caminando y a alguien le molesta, pues bueno, hay una violencia estructural planeada y perfectamente estructurada para que nos digan que sí, ¿no? Ya lo podremos analizar con más detalles si se tratara de racialidad la charla, ¿no? Pero es un ejemplo por hablar de la violencia estructural. Y luego tenemos la violencia cultural, ¿no? Y es que justamente es el marco, es el que crea todo este marco para que se dé la violencia estructural y por ende pues la violencia directa. Este marco es un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitud. ¿Desde dónde viene todo este conflicto interracial de la negritud? Pues justamente viene pues de la exportación de esclavos, ¿no? De decir que los negros eran menos importantes que los blancos. Entonces a partir de ahí, de cómo los trataban como animales, que no eran considerados humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí venimos arrastrando toda una creencia y toda una representación social, toda una estructura cultural que que venimos arrastrando y nos crea hacer estructuras. Es bien interesante porque la negritud en esta época, la violencia, digamos, la esclavitud era bien vista, de hecho era moralmente correcto tener esclavos, ¿no? Actualmente ya no, pero la violencia estructural sigue en esta misma lógica, ¿no? Si no es bien estar a favor de tener esclavos, sí obedece justamente a un acto de discriminación hacia las personas de color, ¿no? Y esto pues se detona pues evidentemente pues en la violencia directa, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo más claro, y me gusta ponerlo pues porque soy mujer y porque hay mucho revuelo respecto al tema de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que vemos cuando las mujeres protestan? Vemos esto, ¿no? Que las mujeres golpean granaderos, que pintan monumentos. Eso, compañeras, compañeros, compañeres,
público presente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos todo cuando vemos esto? Pues juzgamos, decimos, no, esto está mal visto, así no debiera de ser, ¿por qué las mujeres se manifiestan? ¿Qué les pasa? Destruyen todo, no son las formas. Y hay un debate tremendo alrededor de esto. Y esto tiene que ver solo con la punta del iceberg del problema. Porque ¿qué pasa con la violencia estructural? ¿No? Nuestras leyes, nuestras normas están diseñadas para que la mujer se encuentre en este lugar y los hombres se encuentren en este lugar. O sea, cuando dicen, es que somos oprimidos hombres y mujeres por igual, sí, pero somos oprimidos por este discurso patriarcal que nos atraviesa, ¿no? Esta báscula, en donde dice que los hombres tienen un rol asignado y las mujeres otro rol asignado. Pero esta violencia estructural es cuando uno lo traduce, por ejemplo, a los ministerios públicos, ¿no? A las instituciones legales. Hace rato el maestro me preguntaba, un maestro, que decía, en mi experiencia, ¿cuál era el avance de la Comisión de Derechos Humanos en cuestión de la aplicación, ¿no? De las normas y las reglas? Pues yo le comentaba, estamos en pañales porque justamente no volteamos a ver la violencia estructural que existe. Y la violencia estructural, por ejemplo, cuando desaparece una chica, lo primero que les dice el Ministerio Público, si la mujer se ha de haber ido con el novio, a lo mejor está cotorreando por allá afuera, entonces ahí hay una legislación sin perspectiva de género, ¿no? Entonces la violencia estructural, para que, como le dijeron a una amiga, meta su denuncia para que se detone la alerta Amber en 72 horas, ¿no? Como si en 72 horas ella ya apareció de andar con el novio y entonces estaba desaparecido. Pero antes de las 72 horas no puede meter esa alerta, ¿no? Entonces la desesperación de la familia, pues ya se la imaginarán. Y si nos vamos más atrás, tenemos una violencia cultural, ¿no? Porque culturalmente nos han enseñado que las mujeres las mujeres no valemos, ¿no? No digo todas, todo el mundo me va a decir, ay, no, eso no es cierto, Neid. Las mujeres, sí, no, o sea, tiene que ver con el piso que pisamos, ¿no? A lo mejor yo sí puedo ser profesionista y yo puedo estar sentada aquí frente a ustedes, pero ese es un privilegio que yo tuve. Yo estudié con muchos compañeros ahí en la Genoveva Cortés que tenían problemas muy fuertes, muy fuertes, económicos, familiares. O sea, yo fui digamos que yo era de las privilegiadas porque pues mi abuela era maestra, mi madre fue maestra, mi padre era médico, ¿no? O sea, yo crecí en un contexto cultural diferente al de mis compañeras. Entonces, mis compañeras terminaron la secundaria y muchas de ellas pues ya eran madres de familia, ¿no? Entonces, ahí vemos justo que ellas estaban diseñadas y estructuradas para eso, y incluso yo, pero yo dije, no, bueno, yo quiero estar en la escuela otro rato, entonces, pues no va a ser así, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo claro, justamente, pues de lo que nos dice Galton. Se acabaron los ejemplos, ¿no? Y nos dice, ¿qué es la educación para la paz según Jares? ¿No? Pues la educación para la paz nos dice es un proceso. Y es un proceso que tiene dos vertientes, y siempre les digo a mis alumnos, es bien importante mirar estas dos vertientes de la educación para la paz. Por un lado, hablamos justamente de la creación y de la identificación y el entendimiento del concepto de paz. Y por el otro lado, hablamos de la perspectiva de mirar o tener una mirada creativa, ¿no?, hacia lo que es el conflicto. Entonces, bajo esta lógica, nosotros vamos a ir hablando de lo que es la educación para la paz. ¿Vale? Y entonces decimos que el propósito de esta educación, el propósito educativo que está basado en la no violencia, busca conseguir una sociedad más armónica y justa, ¿no? Y entonces nos dice... Ay, esperen, es que aquí tengo mis notas. Nos dice que pues el propósito de la educación para la paz va a ser buscar la construcción de una sociedad más justa y fortalecida. Y esto se va a dar pues en tres esferas, en estas tres esferas. La primera, que tiene que ver consigo mismo, ¿no? Consigo mismo desde la educación moral,
desde la educación sexual, desde la educación para la salud y centrado en su labor en la autoobservación. Es decir, se invita a que se construya, se les brinda a las personas que toman este tipo de talleres elementos que les permitan estarse autoobservando tanto emocionalmente como el manejo de conceptos. Esto es bien importante porque la educación para la paz tiene dos elementos importantes también. Uno, que tiene que ver con el manejo de conceptos y el trabajo de todos los conceptos, y el segundo elemento, que es así, yo digo que es el más importante, a lo mejor porque soy psicóloga, que tiene que ver con la parte de la emocionalidad. Y esto es importante porque justamente si uno está enojado, no va a resolver el conflicto de la misma manera que si uno está contento. Es más, si uno está contento, ni siquiera mira el conflicto. Entonces, ese es un elemento importante para podernos dar cuenta, ¿no?, de qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y ahí es cuando hablamos justamente de la parte del consigo mismo, ¿no? Que esto nos va a permitir generar personas autónomas, no violentas y de gozo hacia la vida. Con los demás, esta esfera es bien importante porque entonces ya hablamos de la interacción social, ¿no? Y que tiene que ver con la otredad, con el reconocimiento del otro, de las diferencias del otro. Y aquí entra un concepto que a mí me gusta mucho mencionar, que tiene que ver con, todo el mundo habla de valores, de la educación para la paz en valores, y sí son muy importantes los valores. Pero, por ejemplo, cuando hablan del valor de la tolerancia, ahí tenemos un tema y una discusión bien interesante que se da entre los teóricos, ¿no? Pues yo soy una humilde persona de a pie, pero bueno, de repente los escucho y digo, a ver, y el debate que se da con la tolerancia es que dicen, es que la tolerancia se acaba. Y yo coincido con este punto, ¿no? Porque la tolerancia siempre va a tener un límite. Y entonces, ¿a qué le vamos a apostar, no? Pues a la aceptación y al reconocimiento del otro, a la otredad. Y esta aceptación y reconocimiento del otro, pues evidentemente trae una carga emocional, y esta carga emocional, pues es la que se tiene que trabajar para poder reconocer las diferencias y decir, pues ahí están las diferencias, a lo mejor no las comparto, pero existen. Y eso nos permite tener una visión, digamos, más amplia, y entonces sí podríamos hablar de tolerancia, porque no se va a acabar, porque yo estoy reconociendo las diferencias del otro, ¿no? Y también hablamos, pues, de que de estos elementos, y de la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad como un elemento muy importante que nos va a ayudar a igual mirar todas las diferencias culturales que existen, porque las diferencias no nada más son desde la ciudad, desde donde estoy parada, desde el privilegio que tengo de vivir en la ciudad, de mirar lo que pasa en mi contexto social, en mis alrededores, no. Hay diferentes realidades en toda la República. De hecho, México es, pero, bueno, no sé, en muchos países en los que he estado, México es uno de los que tiene mucha diversidad cultural, muchísima diversidad cultural. Simplemente cuando hablamos de una vez estando en Bolivia, un compañero me preguntaba, y aquí se habla quechua y aymara, y allá en México, ¿cuántas lenguas indígenas se hablan? Y le digo, 63, ¿no? Y se quedó así como mirándome. O sea, ¿por qué? Porque somos un país pluriétnico, pluricultural, y toda esa plurietnia, esa multiculturalidad, pues tiene diferentes realidades, pero no solamente está ahí, sino también estamos nosotros, los mestizos, que también tenemos una realidad, y no es la misma mi realidad de la ciudad, del centro del país, como la realidad de la gente de Tijuana, o del norte del país, o la realidad de la gente del sur de México, ¿no? Entonces, siempre hay que mirar, pues, como los contextos socioculturales en los que se desenvuelve cada una de las personas. Es nuestra obligación, si queremos generar un proceso de paz, de construcción de paz desde la otredad y desde el reconocimiento del otro. Y entonces, esta nueva esfera, que tiene como, pues realmente tiene poco, que se integra, pero a mí me gusta mencionarla porque tiene que ver con la naturaleza, y esta tiene que ver, pues, con el cuidado del medio ambiente, ¿no? El cómo estamos tratando a la naturaleza, y que para esto, miren, mucha gente de las comunidades indígenas nos han dado mucha luz de por dónde podríamos entrarle al cuidado y al cultivo de nuestra naturaleza y no estar acabando con el planeta, ¿no? Pero bueno,
podrían decir que es otra harina de otro costal, pero no. Justamente el pelear por la tierra también genera problemas de guerras, ¿no? Genera violencia. Y entonces pasamos... y qué bueno que puse porque siempre se me olvida. Y yo les digo, pongo no violencia junto, no porque sea una falta de ortografía, maestra Angélica, sino porque es no violencia, porque es no guión violencia o no violencia, hablan de la ausencia del conflicto. Y yo pongo no violencia porque justamente entendemos, y este es un concepto no mío, es un concepto de Jares que retoma y dice, se escribe no violencia porque justamente hablamos del reconocimiento del conflicto que nos va a permitir hablar de la justicia en las sociedades. O sea, sí queremos una sociedad más armónica, pero justa, ¿no? No una sociedad armónica sin ausencia de guerra, sin ausencia de conflicto, ¿ok? Y después hablamos justamente pues de la armonía personal y bueno, de cómo impacta esta educación para la paz. Bueno, pues esta educación para la paz nos va a impactar en la armonía personal, ¿no? Y en la armonía personal, pues porque nos habla de que la... Ay, ya me perdí en la inmensidad. Espérenme un segundo. Bueno, nos habla de que la armonía personal tiene que ver justamente con cómo vamos reconociéndonos nosotros desde un proceso de resignificación. Es decir, primero entramos en este proceso de autoobservación y a partir de este proceso de autoobservación entramos en un proceso de deconstrucción, o sea, nos deconstruimos como personas y nos reconstruimos. Y entonces ahí entra algo que se llama armonía personal. Es como si armaran un Lego, ¿no? Si hacen un castillo y les queda un tabiquito rojo en medio y dicen, no me gustó, lo vuelven a desarmar porque vieron que hay una experiencia diferente que puede ser positiva para ustedes, la desarman y lo vuelven a rearmar y ponen el tabiquito rojo encima. Entonces ahí a eso le llamamos deconstrucción y reconstrucción. Y entonces a nivel interpsíquico, interemocional. Para la paz va a impactar pues en la armonía social, porque en el momento que empezamos a reconocer al otro y aceptarlo, vamos a tener una mejor relación intrarrelacional e interrelacional, ¿no? Entonces vamos a poder tener y crear lazos, digamos, más armónicos y más solidarios y más sororos entre hombres, mujeres y sociedad. Y pues con el medio ambiente, porque el medio ambiente es bien importante para el desarrollo pues para el bienestar, ¿no? Para el desarrollo humano, para el desarrollo social y para el desarrollo ambiental. Es decir, acabarnos con los recursos del medio ambiente pues no es una opción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo tenemos un planeta y en este planeta pues vivimos todos y me impacta, el medio ambiente me impacta. No es lo mismo estar en el Zócalo a las 12 del día a estar en un bosque a las 12 del día. Mi emoción es diferente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que retomar estos tres elementos y cómo impacta la educación para la paz en cada uno de estos elementos. Y luego tenemos algo bien importante, ¿no? ¿Cómo educar y para el conflicto en la convivencia, ¿no? Para empezar, pues sabemos todos que, y ustedes mejor que yo saben que la escuela educa, pero no sola, ¿no? Tenemos todos un contexto cultural, un contexto histórico, un bagaje que justamente cuando llegamos a la escuela pues ya venimos con estas construcciones y a partir de estas construcciones nosotros o ustedes maestros, bueno, me incluyo dentro de, tenemos que educar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a considerar, la propuesta es considerar pues todas las diferencias, características y particularidades para a partir de ahí en generar propuestas pedagógicas, ¿no? Tenemos que asumir todos los sectores nuestra responsabilidad, es decir, si la escuela solo asume la responsabilidad de la educación para la paz, esto no va a funcionar. Se tiene que hacer un trabajo comunitario para que la comunidad también entienda este
este tema de la educación para la paz y pueda tener un impacto dentro de... les voy a platicar un ejemplo pequeñito. Yo vivo a 3 cuadras de la Normal de Maestros. Toda mi vida he vivido en el barrio de Santa Julia, no sé si les suene, les resuene, el barrio bravo de la colonia de Santa Julia, mi barrio, ¿no? Y en este barrio hemos propuesto estrategias de trabajo comunitario a partir de la educación para la paz y la convivencia. Entonces luego es bien interesante cuando trabajo con los pequeñitos que justamente van a las escuelas de la Normal, cuando llegan a mencionar pues situaciones de violencia que viven dentro de la escuela. Y luego les pregunto, ¿y la maestra qué hizo? Dice, pues la maestra nada más se nos quedó viendo, ¿no? Entonces dices, ok, la maestra tiene su responsabilidad, por supuesto, pero también nosotros como comunidad tenemos nuestra responsabilidad, porque el niño llega a la escuela y evidentemente interactúa con sus compañeros que son del barrio también, y aquí el barrio pues sí es muy violento en realidad, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a recibir? Golpes. A veces esa violencia puede rebasar a la escuela, pero también la escuela tendrá que dotar de elementos a los docentes para que puedan afrontar esta realidad, ¿no? También nos dice que no hay educación sin autoridad, pero no es lo mismo autoridad que autoritarismo. Y aquí hay algo bien interesante, porque cuando se habla de educación para la paz siempre se va a hablar de, digamos, de las actividades punitivas, o sea, de decir, bueno, para que haya paz nos vamos a la ausencia de guerra y entonces establecemos cuestiones punitivas para resolver los conflictos, es castigos, ¿no? Castigos, amenazas, intimidaciones, represalias, ¿no? Eso es como lo más fácil, porque culturalmente nos lo han enseñado. Si me porto mal, me castigan y se acaba el problema. Pero si de veras se acaba el problema, pues claro que no. Entonces la propuesta es que, pues si aprende de las personas, ¿no? A las que se les reconoce la autoridad y se les respeta, ¿no? Y se les aprecia. Entonces, aquí el aprecio que se le tiene a una persona influye bastante en el proceso de educar para el conflicto, y es a lo que le apostamos, ¿no? A mirar a las personas como personas y no como criminales o como gente que, o niño problema, ¿no? Sino se le busca incluirlo dentro de esta, pues desde el aprecio, ¿no? Y todo el mundo dirá, ¿y qué es el aprecio? Bueno, pues el aprecio es el reconocimiento que tengo por el otro, ¿no? También nos dice que no hay esfuerzo sin motivación, es decir, que la motivación es bien importante porque digamos que se gana a partir de, digamos que vivimos en una sociedad donde la motivación ya está como muy manoseada, ¿no? Decimos, hay que motivarlos, ¿no? Y pensamos que motivarlos es pues echarles porras, pero no. Bueno, sí, pero ¿cómo vamos a echarle porras a la gente, no? Yo creo que es a partir desde fortalecer, o sea, romper con esta cultura del esfuerzo que queda como muy en lo superficial y no entra dentro de la profundidad, ¿no? Que nos han dicho que el éxito tiene que ser lineal, y el éxito no necesariamente tiene que ser lineal. El éxito a veces está uno arriba, a veces está uno abajo, ¿no? O sea, la vida sí ha sido para todos, ¿no? Entonces, el éxito no es una escalera para llegar a la cumbre, ¿no? El éxito siempre va a ser algo, pues que a veces estás arriba, sube y baja, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que se propone? Pues que sí, hay que motivarnos, pero desde el sentir, ¿no? Desde el corazón. Hay un autor, Galeano lo retoma, pero en realidad lo dicen una comunidad de pescadores en Colombia y en Sudamérica, cuando hablan del concepto, no sé si lo han escuchado, de sentipensar, ¿no? Se siente y se piensa, y a partir de ahí se empieza a trabajar justamente este proceso de motivación, desde mi sentir y mi pensar hacia el otro, desde cómo nos vamos construyendo esta relación interpersonal. Y es bien interesante porque no es lo mismo
cómo construimos como maestros una relación con un alumno desde la rigidez, ¿no? Desde el autoritarismo, a cómo vamos a construir una relación desde la horizontalidad, desde el reconocer sus habilidades, desde el reconocer, desde el apreciarlo, ¿no? Sus fortalezas, y él reconoce mutuamente nuestras fortalezas. Entonces, yo creo que, y a lo mejor se va a ver como muy poco profesional, pero yo creo que la relación, por ejemplo, que yo tengo con la maestra Angélica desde que yo tenía 12 años y la miro a la distancia, fue una relación sentipensada, ¿no? Una relación que a mí me dejó mucho, porque yo aprendí muchísimo de ella, evidentemente porque está en mi proceso de formación y porque ella fue una gran persona conmigo. Y no sé, yo desearía, esperaría que ella aprendiera algo de mí ahora, ¿no? Pero no lo sé. Eso yo no lo voy a saber, pero seguramente en ese momento en el que ambas interactuábamos, seguramente ella aprendía también de nosotros, porque esto es de ida y vuelta. Y cuando es de ida y vuelta se crean relaciones estrechas, se crean relaciones afectivas importantes, ¿no? Y luego hablamos que el conflicto es inherente, positivo y pedagógico, ¿sí? ¿No? El conflicto siempre va a existir, el conflicto no es malo, el conflicto es un proceso que se tiene que trabajar y que se tiene que analizar. Y entonces hablamos del conflicto como proceso. Entonces, vamos a entrarle al conflicto, ¿no? El conflicto no es puntual, como ya les había dicho, es un proceso. Tenemos 3 tipos diferentes de categorías de conflicto. El conflicto, que tiene que ver con la divergencia de necesidades, ¿no? El pseudo conflicto, que tiene que ver con la desconfianza más falta de comunicación, es igual a la insatisfacción de necesidades. El conflicto latente no se percibe en forma explícita la contraposición de necesidades. Sin embargo, ahí está, ¿no? Si hablamos de un ejemplo, pues hablamos de un conflicto, pues hay divergencias de necesidades, pues si yo tengo una necesidad y el otro tiene una necesidad, pues ahí queda un conflicto. Si no se resuelve, pues va a haber un conflicto que ahí tendremos que sentarnos en algún momento a analizar, ¿no? Cuando hablamos de un pseudo conflicto, pues ya saben que si hay, o piensen en las relaciones de pareja, cuando empieza a haber desconfianza y falta de comunicación, empieza a haber una insatisfacción de necesidades y empieza a haber ahí un pleito, ¿no? Un estira y afloja, ¿no? Porque aparte no se atreve ninguno de los dos a destaparlo, entonces pues seguramente se va a volver una bola de nieve y en algún momento va a explotar y el divorcio te van a pedir si no lo resuelves, ¿no? Y luego viene el conflicto latente, ¿no? Donde, como decíamos, no se percibe en forma explícita la contraposición de necesidades. Un ejemplo así muy claro es esto que nos pasa mucho a algunos profesores, ¿no? Que decimos, es que nos están pagando muy poco. Sí, ya sabemos, esto siempre ha sido así, sí, bueno, sí, pero tú ves que el agua cada vez te llega más al cuello, y va a llegar un momento en que de verdad los maestros digan, esto no está funcionando, si es que llega, ¿no? Porque también tiene sus ventajas este conflicto latente, que si se resuelve un poco, ahí sigue, ¿no? Funciona, pero si no se resuelve, entonces sí puede llegar a explotar, ¿no? Sí se puede llegar a hacer una crisis del conflicto. Y entonces, vamos a analizar un conflicto, ¿no? Para analizar el conflicto necesitamos entender 4 elementos. Primero, a la persona, ¿no? ¿Qué características tiene esta persona? Pues bueno, esta persona tiene emociones, tiene percepciones, tiene necesidad de poder y tiene, pues, habla de la imagen entendida como justamente esta parte en la que cómo nos queremos ver hacia el otro, cómo nos queremos mostrar ante el otro, ¿no? Tenemos el proceso, ¿no? Recuerden que el conflicto es un proceso, es decir, por ahí empezó, ¿no? A lo mejor hubo acusaciones, a lo mejor hubo insultos de primer momento, a lo mejor generalizamos situaciones, ¿no? De siempre deja los calcetines tirados en el piso. No es siempre, solo los viernes que ya llego muy cansado, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a resolver este proceso? Pues hay que sentarse a dialogar. ¿Y a partir de qué?
de hablar en primera persona, de analizar aciertos y errores y de establecer consensos. Este proceso, cuando nosotros hablamos de resolver el conflicto, es entrarle a este proceso. Digamos que el conflicto es como un ciclón. Entonces, digamos, nosotros vemos la crisis del conflicto, ¿no? Todo lo que hay afuera. Pero adentro está la calma, ¿no? Y ahí es donde empieza el proceso. Y es más fácil resolver un conflicto desde el proceso que ya cuando está en crisis, ¿no? Por eso hablamos de los conflictos anteriores, del pseudoconflicto, el conflicto latente, ¿no? Porque justamente estos diferentes tipos o estas categorías de conflicto, digamos que están en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un conflicto inicial, que es la contraposición de intereses, pues está la persona, está el problema, y entonces ahí hay una contraposición de intereses. Si en este proceso se dialoga, pues se resuelve, ¿no? Pero el conflicto latente, el pseudoconflicto, si está la persona, pero pues no le dice a la otra persona el problema y así están, ¿no? Va a llegar un momento pues en que pues van a llegar a generar insultos o a generalizar o generar acusaciones, ¿no? Entonces, bueno, lleguemos al problema, que es la causa que le origina. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho utilizar y que tiene que ver con que el problema no es la persona, el problema es el problema. Entonces hay que mirar al problema desde sus características. ¿Cuáles son las características del problema? ¿De dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿Cómo se dio este proceso para llegar? Y podemos partir desde la contraposición de los intereses. Cuando hay un conflicto, y se los digo por experiencia, a mí me ayuda a hablar, a ver, ¿cuál es tu interés? ¿Cuál es mi interés? Entonces los intereses no se contraponen, pero sí se pueden llegar a relacionar, o pueden llegar, o si no, pues cada quien por su lado, no pasa absolutamente nada y no se pierden relaciones, digamos, amistades o este tipo de cosas. Y por último tenemos el contexto, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura, nuestro territorio, todo esto, toda esta nubecita en donde se suscita este problema, este conflicto, es el contexto. Ustedes podrían irse pensando en un problema pequeñito y verán que es bien fácil resolverlo bajo este esquemita. Y entonces, una vez que hemos resuelto el conflicto, podemos llegar a acuerdos, ¿no? Ya definimos el problema, ya entendemos el significado de nuestras emociones, que eso es bien importante. Si no entendemos el significado de nuestras emociones, nunca vamos a poder resolver nuestro conflicto. Nos va a costar mucho trabajo. Y a partir de ahí, crear posibles soluciones, ¿vale? Y entonces, hablamos del triángulo. ¿Para qué nos sirve el triángulo de la violencia? Pues para hablar un poco de las implicaciones educativas. Esto lo retomo de una experiencia que hicieron en Colombia, en una escuela, donde trabajaron este concepto de educación para la paz, ¿no? Y estas propuestas son las que ellos retoman. Yo sé que cada escuela tiene un contexto diferente, cada institución tiene un contexto diferente, y entonces cuando hablan de cambios culturales, y es bien interesante porque dice, si realizamos los cambios culturales y los cambios estructurales, pues evidentemente no vamos a ver violencia directa, ¿no? Y entonces tenemos que dentro de los cambios culturales se habla de tener una visión positiva y pedagógica al conflicto, justamente lo que acabamos de ver arriba, ¿no? Se habla del papel como educadores y educadoras en un contexto dinámico. Aquí la importancia de tanto sociedad como educadores asumir la responsabilidad de la educación de manera colectiva. Dice, somos personas y nuestras actitudes educan. Y esto tiene que ver con la congruencia. ¿Qué tan congruentes somos nosotros para poder trabajar con hablar de educación para la paz, ¿no? Es mucha chamba y es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque uno trae sus creencias, ¿no? Decíamos, bueno, uno trae sus costumbres. Y sí, uno trae sus costumbres, trae sus creencias, y a partir de ahí pues tienes que ir rompiendo. Por eso es la importancia justamente de lo que mencionaba anteriormente, de deconstruirnos y volvernos a construir como personas. Dentro de los cambios estructurales proponen pues generar un plan de acción tutorial, ¿no? Que los centros educativos se vertebren en torno a los equipos educativos y no en torno a los departamentos.
¿no? Un espacio para que el alumnado tome la palabra y participe. Aquí nos habla como de asambleas, crear asambleas generales entre los estudiantes. A veces creo que le tenemos mucho miedo a la palabra de los estudiantes, pero de verdad creo que cuando se hacen asambleas y se escucha el sentir de ellos desde una posición del sentir pensar, se llega a uno a acuerdos y resultados muy interesantes. Alternativas eficaces y pedagógicas a la sanción y el castigo, es decir, antes de ser punitivos, empezar a buscar estrategias diferentes de trabajo con la comunidad, ¿no? Y viene la redefinición del uso y la distribución de espacios. Por ejemplo, el espacio de recreo, ¿no? Que a veces, bueno, en alguna época de mi vida, les voy a platicar otro ejemplo, di clases en preescolar, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque un día los puse a jugar el juego de las sillas, ¿no? Que les pones música y se sientan, ¿no? Y ese es un juego muy, muy excluyente, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué? Justo pensando un poco, andaba leyendo un poco este tipo de teorías y decir, ¿por qué no hablamos de los juegos cooperativos? Yo me imagino que ustedes los han de conocer mejor que yo. Y los juegos cooperativos justamente tiene que ver con cómo modificamos este juego de las sillas. Y les dije, ok, vamos a volverlo a jugar, pero ahora no vamos a excluir a nadie. Solo voy a ir quitando las sillas. Y ponía la música y bailaban y alrededor de las sillas y se sentaban. Al primero cada quien jugaba a empujarse para ganar su silla, pero conforme empezaron a haber menos sillas, ya le decían, siéntate aquí en mis piernas, acá. Y empezamos a jugar y al rato en una sola silla se sentaban todos los niños. Y entonces me llamó mucho la atención porque justamente ahí trabajamos estrategias, trabajamos trabajo en equipo, trabajamos solidaridad. Empecé a darme cuenta que este tipo de actividades cooperativas invitan a generar un tipo de valores totalmente diferentes a los que estamos habituados. Y eso generó un clima dentro de el clima, digamos, de trabajo entre los niños de manera mucho más armónica. Y fue muy bonito. Entonces, organizar algo así en los espacios de recreo yo creo que sería interesante, ¿no? Como experimento. Y bueno, en síntesis, la educación para la paz trata de hablar de la prevención. Este concepto de prevención también es un concepto nuevo que poca gente tiene como la posibilidad de acercarse a él, pero no es prevención, es provención y tiene que ver con proveer de herramientas tanto emocionales, psicosociales, de negociación a los otros y de aprecio a los otros versus, proveerlo a los otros y a ti para poder generar sinergias, ¿no? Digamos, células de trabajo en este concepto de educación para la paz. Es más fácil hablar de educación para la paz si todos estamos sentados en el mismo tenor que si alguien está afuera y no entiende el concepto de prevención y dice, no, esto es prevención y lo tacha y le pone prevención, porque hay que prevenir los conflictos, entonces no estamos entendiendo que el conflicto es un proceso dinámico y entonces hay que hacerlo a un lado y mejor no le entramos al toro por los cuernos. La prevención te invita a tener estas herramientas para entrar en ese proceso de análisis y negociación para generar programas de ayuda entre iguales y proponer equipos de mediación entre iguales en los centros. Y es bien interesante cuando ustedes llegan a hablar de mediación con los niños, cuando generan estos procesos de mediación entre pares, es decir, que un niño y otro niño se encarguen, que tienen conflicto, entre otro niño a mediar y resolver. Pero para eso es un proceso y hay unas experiencias bien bonitas en Colombia de cómo han trabajado con los niños para que ellos puedan generar sus procesos de mediación entre iguales, ¿no? Y es un tema muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que ya con esto me despediría, el tiempo se nos está viniendo encima, y que tiene que ver con que es educar para la paz es educar desde una perspectiva conflictual, es decir, educar para no estar en paz. Muchas gracias.